Y el término de soberanía alimentaria en el país. En la Constitución nos dice que tenemos un derecho humano a una buena alimentación. Bienvenido y bienvenida a Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Un programa en el que podrás informarte sobre temas ambientales y las problemáticas que están afectando a las comunidades. Iniciamos. Si solo tuviéramos un poquito más de conciencia, el mundo no estaría como se encuentra hoy. Si solo cambiaríamos nuestra forma de actuar, podríamos recuperar la salud del planeta Tierra. Acumba, yeah, 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 yeah. Il est jamais trop tard pour changer le monde. No es tarde para cambiar, en armonía con el cielo. Muy buenos días, bienvenidos a todos y todas a su programa Ecotopía, su espacio de conciencia ambiental. En el programa de este día conversaremos sobre la discusión de la Ley General de Aguas. Este es un tema de suma importancia que todos y todas debemos de conocer y defender como población salvadoreña. Para conversar sobre este tema nos acompaña Miguel Cartagena. Él es parte del Foro del Agua del Salvador. Muy buenos días, bienvenido Miguel a Ecotopía. Gracias por el espacio y efectivamente aquí estamos para abordar este tema de mucho interés. Bien Miguel, amigos y amigas, iniciamos nuestro programa con la Ecoentrevista. ¿Qué está pasando en nuestro país con el medio ambiente? ¿Cuál es la lucha de las organizaciones? Ecoentrevista, con el análisis y discusión de los temas más relevantes. Ecoentrevista. Bien Miguel, para comenzar, ¿podrías darnos como un panorama sobre la discusión o bueno, sobre las propuestas que se están discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático sobre las propuestas de Ley General de Agua que se han presentado? Bueno, a esta fecha, efectivamente ya hay como 5 propuestas de ley de aguas en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Digo 5 propuestas porque recordemos que en el año 2006 fue que inició todo este proceso, ¿verdad? El Foro del Agua con sus organizaciones que presenta el primer anteproyecto. Luego tenemos registro que en el año 2013 presentó el Ministerio de Medio Ambiente su propuesta también, en el que se coincidía también con algunos artículos con la propuesta del Foro del Agua, ¿verdad? Pero había algunas diferencias en las dos propuestas. Luego se da una tercera propuesta que es la presentada por la empresa privada, ¿verdad? Donde ahí empieza una situación compleja en cuanto a la discusión de la ley, debido que solo darnos cuenta que sea una propuesta presentada por las gremiales empresariales, ya tenemos idea en qué consiste, pues, ¿verdad? Una serie de intereses beneficiando a las grandes empresas que ya se lucran de nuestro bien natural como es el agua en el país, ¿verdad? Sí. Y recordemos que hay una cuarta propuesta presentada por que se trabajó entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y la empresa privada, que fue también todo un debate que se dio porque no podíamos nosotros como concebir la idea de que estos ministerios, ¿verdad?, sí, pudieran hacer como alguna especie de alianza con la empresa privada para presentar una propuesta de ley. Primero porque sabemos que las gremiales empresariales en ningún momento van a buscar un beneficio para la población, ¿verdad? Sobre todo con principios fundamentales como es el derecho humano al agua, la visión de una gestión pública y comunitaria, que son cosas que no le gusta a las gremiales empresariales que se hable, y por eso se denunció en su momento a la misma ministra de Medio Ambiente, a la licenciada Lina, para que ella diera una posición pública, ¿verdad? Y igual al ministro de Economía. Pero se tiene también esa propuesta, ¿verdad?, que se presentó en un momento dado. Y luego tenemos la última propuesta
reciente que se presentó en el mes de junio de este año, encabezada por el diputado John Gray de la bancada de Arena, ¿verdad? Que fue la que detonó la bomba de la indignación de la población, dado que la mayor parte de articulado que contempla esta ley, incluso el ente rector que ellos plantean en la ley, va definitivamente con un favoritismo a las gremiales empresariales. Y ahí hay una serie de acciones que se desarrollaron con pronunciamientos incluso de sectores muy importantes, como por ejemplo la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, donde el arzobispo sentó su posición al respecto, y a la vez la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos también, entre otros espacios, las iglesias evangélicas, universidades, correcto. Y surge de ahí un espacio muy importante, que fue la unión de diferentes redes de organizaciones sociales, creando un espacio que le llamamos la Alianza contra la Privatización del Agua en El Salvador, ¿verdad? Donde está el Foro del Agua, donde está el Foro Nacional de Salud, entre otros espacios muy estratégicos, ¿verdad? Sindicatos también, iglesias y todo. Sí. Entonces de ahí empieza una serie de acciones. Esas son las propuestas que se han dado, pero esta reciente, presentada por este diputado de derecha, que recoge, que al final es una propuesta elaborada por la misma empresa privada, ¿verdad? Él lo único que hace es llevarla, ¿verdad?, a la asamblea para que inicie un proceso de discusión. Pero lo curioso y lo más, digamos, indignante o repudiable es cómo este diputado John Gray encabeza la presentación de la propuesta de ley y hay una unión del partido Gana, PCN y PDC a esa propuesta. Solo pensar en eso significa una correlación que ellos tienen para poder aprobar una ley privatizadora del agua, y eso fue lo que puso en alerta a todos los espacios que estamos en contra de una privatización del agua en el país a través de una normativa. Sí, Miguel, a eso iba yo. ¿Cuál es la diferencia entonces dentro de estas leyes? Por ejemplo, esta última que presentaron en coalición los partidos de derecha, ¿cuál es la diferencia de esta propuesta con la que se presentó como Foro del Agua? ¿Cuál es el punto medular? Bueno, recordemos que tal vez no vamos a dar como detalle de artículos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Sino que hay dos cosas fundamentales que el pueblo salvadoreño debe de conocer, que el pueblo salvadoreño debe de estar atento. A las gremiales empresariales que tienen que ver con sus grandes ganancias a través de un lucro económico, les interesa dos cosas. Por un lado, ¿quién va a tomar la decisión de la gestión del agua en el país? Ese es un punto que a ellos les interesa. Libre de que si la cuenca se protege, que si se reforesta, eso no les interesa a ellos. Lo que les interesa es quién va a tomar la decisión, a quién se le va a dar el agua en el país, ¿verdad? Y por eso las gremiales empresariales buscan meterse en el ente rector para mandar ellos, para decidir ellos. Y por eso no quieren que sea un ente rector público, como siempre se ha tratado de que sea, ¿verdad? Sí. Entonces las gremiales empresariales quieren tener control, ¿verdad? Siendo juez y parte, como decimos, en esa toma de decisiones. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Por qué quieren ellos tener el control del ente rector? Pues recordemos que si una empresa explota un manto acuífero, hay toda esa cosa con la cuestión de permisos, correcto, y de explotación del bien natural, pues va a ser un favoritismo para la empresa privada si ellos tienen mayoría. Eso es bien definido. Y por otro lado es no pagar. Ese es el punto. Recordemos que actualmente, como no hay una normativa, no hay una ley, ellos, incluso por ponerte un ejemplo, la industria azucarera, hay un río, crea un dique, ¿verdad?, para retener agua, hacer una mini represa, pone máquinas succionadoras del agua, como llamamos, achicadoras del agua y todo, para regar la siembra de caña de azúcar. ¿Pagan ellos por eso? No pagan, no, ¿verdad? Vemos una empresa transnacional envasadora de agua sustrayendo millones de litros, cientos de miles de metros cúbicos. ¿Y cuánto paga por eso?
Es indignante cuando uno se da cuenta de empresas envasadoras de agua, y para ser muy específicos, porque hay investigaciones que lo respaldan, como por ejemplo la Coca-Cola es una, ¿verdad? Y con sus marcas como el Agua Cristal, entre otras empresas que en realidad no pagan lo suficiente. Veíamos, por ejemplo, los impuestos que paga la alcaldía de Nejapa, estas empresas transnacionales. Es indignante en realidad. Es indignante, y esas son cosas comprobadas. Entonces, las gremiales empresariales buscan eso, no pagar más. O sea, porque ahí está su lucro. Entonces, la diferencia se enmarca en eso. Por un lado, las organizaciones sociales vemos la necesidad de que el agua, por ser un bien natural público, tenga ese respeto, ese derecho, ¿verdad?, a la población. Y a la vez, pues, tener las garantías a través de una normativa que reconozca este principio del derecho humano al agua, con una ley aprobada, ¿verdad? Y a la vez un reconocimiento en la misma Constitución de la República a través de lo que llamábamos la reforma del artículo 69, ¿verdad? Que las mismas Naciones Unidas han pedido a los países miembros que reconozcan en sus constituciones este derecho, y El Salvador tiene esa deuda todavía, ¿verdad? Y si vemos, los mismos partidos de derecha han bloqueado, sí, ¿verdad?, que se ratifique ese artículo. Eso está bien claro. Entonces, ese es un punto, esa es la diferencia, para no confundirnos como población. Las gremiales empresariales queriendo tomar control del agua y no queriendo pagar por el agua. Eso es, ¿verdad?, la principal diferencia. Y por un lado, las organizaciones sociales procurando que todo vaya a favor de la población. Sí. Esa es la diferencia. Incluso en las propuestas que vemos, por ejemplo, los artículos que tiene la propuesta de ley de las empresas privadas, no reconocen ni la gestión pública ni la gestión comunitaria. O sea, para ellos desaparecer las juntas de agua, para ellos no hay un reconocimiento a organizaciones locales en defensa del agua, sino que todo lo ven que un día las mismas empresas puedan administrar el agua en el país, ¿verdad? Imagínate con una ley que favorezca a las empresas privadas. Yo me pongo a pensar en un caso, por ejemplo, con la energía eléctrica, ¿verdad? Que tú vas a un establecimiento y pagas. Sí. A las empresas les encantaría eso, ver como sucursales de una oficina en cada municipio cobrando el agua, ¿verdad? Y que lo administre una empresa privada, que los pueblos ya no tengan esa, digamos, posibilidad de administrar sus sistemas, porque hay municipios que administran su abastecimiento de agua, y hay miles de juntas comunitarias de agua también que sobreviven a través de un esfuerzo organizativo, ¿verdad? Cosas, sí, que la ley privatizadora no lo reconoce. Sí, bueno, sin duda, Miguel, este tema es de suma importancia. Bueno, aparte de que toca intereses económicos y políticos bastante poderosos dentro del país, y es necesario que como población siempre estemos atentos y atentas a la discusión, o saber ahora el por qué no está avanzando esta ley. Lleva más de 10 años de estar en la Asamblea Legislativa. Sin duda es muy importante que sepamos por qué es que no ha avanzado esta ley. Bien, ahora permítanos hacer una breve pausa. En un momento regresamos con más de Ecotopía. Medio ambiente. Ecología. Utopía. Ecotopía. Ecotopía. Medio ambiente. Ecología. Utopía. Ecotopía. Ecotopía. Regresamos con más de su programa Ecotopía. Este día estamos conversando con Miguel Cartagena. Él es parte del Foro del Agua El Salvador, conversando sobre la Ley General de Aguas. Miguel, ya en el primer bloque nos diste un panorama general sobre la situación de la discusión de las propuestas de Ley General de Ley de Agua que hay en el país, ¿verdad? Ahora me gustaría que me comentaras un poco qué es lo que exigen ustedes como Foro del Agua y ahora como Alianza contra la Privatización del Agua a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Es decir, ¿cuál es la demanda o las demandas puntuales que ustedes hacen en este tema tan importante y tan coyuntural como es el tema agua? Vaya, nosotros como organizaciones
a raíz de esa propuesta presentada por los partidos de derecha, crece esa preocupación, ¿verdad? O sea, es decir, llegamos más cerca de la amenaza a que haya una normativa privatizadora del agua. Hay que reconocer también que en el país, cuando decimos privatización, ya hay como una tendencia, ya hay un lucro, ya hay como avances que demuestran que se va por ese rumbo de privatización. Pero la privatización del agua vendría a legalizarse si es que los partidos de derecha no desisten de aprobar su normativa privatizadora, ¿verdad? Se concreta eso. Entonces nosotros estamos pendientes y a raíz de eso es que se organiza este espacio amplio contra la privatización del agua y tenemos agendada una serie de acciones en contra de esa amenaza, denunciando públicamente la actitud de los partidos de los diputados, ¿verdad? Estos partidos Arena, Gana, PCN y PDC, para que ellos reconozcan también que no pueden ir a mentirle a la población de decir que están legislando a favor de las comunidades, a favor del pueblo, si en verdad ellos mismos procuran cuidar intereses del gran empresariado. Eso es muy notable. Entonces nosotros hemos estado pendientes a través de vitrina, llamamos así, ¿verdad? Detrás del vidrio del seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, que es donde ha iniciado un proceso de discusión para ver el actuar de los diputados. Y nos parece muy indignante, diría yo, ver posiciones, por ejemplo, bueno, el diputado John Wright defiende, como decimos popularmente a capa y espada, esa su propuesta, ¿verdad? Presentada por las gremiales empresariales. Sí. Y vemos también el diputado Ponce del PSN por Cuscatlán, como también defiende una posición, pues, de una ley con esos indicios, ¿verdad? De un articulado a favor del gran empresariado. Y aparte de eso, también de Gana el diputado Francisco Sabla con el diputado Adelmo Rivas de Sonsonate, como ellos también dicen que es necesario que haya un ente rector que permita tener una combinación entre el sector público y el sector privado. Algo que es lo mismo que decíamos, ¿verdad? Es indignante ver que la empresa privada se meta a un ente rector con sus fines, ¿verdad? Con sus fines de lucro. Entonces, ahí es donde el pueblo salvadoreño debe de reconocer, estar pendiente del actuar de los diputados, ¿verdad? Porque por un lado en las comunidades dicen una cosa y ya dentro de la Asamblea Legislativa hacen otra cosa. Mencionar también, por ejemplo, al diputado Cardosa del departamento de Chalatenango, ¿verdad? Donde se hizo un foro el 8 de septiembre y se abordó ese tema Chalatenango contra la privatización del agua, ¿verdad? Y él decía, yo no me hago responsable de lo que haga el diputado Ponce, ¿verdad? Si él quiere aprobar una ley privatizadora, yo no. Pero cuando mira, votan en bancada, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué ese tipo de discursos contradictorios? También recientemente el 7 de octubre se hizo un foro en el municipio de Santa Catarina Mazahuate, en el departamento de Sonsonate, donde estuvo presente el candidato de Gana, del PCN, el PDC, candidatos a alcaldes, y uno de los que estaban allí en la actividad les decía claramente, ¿verdad?, que el pueblo, imagínate un pueblo muy, muy remoto, alejado, y les decía, aquí estamos como población pendientes, y se le pide al diputado Adelmo Rivas, se le pide al diputado Almendaris y al único diputado Parker allá, que la alcaldesa de ese partido, que no apoyen una ley privatizadora del agua, porque ellos llegan allá, llega Adelmo Rivas, llega Almendaris, ¿verdad?, a decirle a la gente que los apoyen, cuando en verdad las comunidades están pendientes, y esto que llega hasta los territorios es una lucha a través de esa alianza contra la privatización del agua, ¿verdad? Porque aparte de estos foros que recientemente hemos hecho en los departamentos del país, y las conferencias de prensa, concentraciones acá en la Asamblea en San Salvador, se hizo otro esfuerzo muy interesante, que fue enviarle cartas a cada uno de los diputados, sobre todo de los partidos estos que he mencionado, en cada sede
departamental de la Asamblea Legislativa. De los 14 departamentos. De los 14 departamentos. Fue una lucha grande, una movilización fuerte, y se hizo de manera simultánea, o sea, hacia las 10 de la mañana esa carta estaba siendo entregada en la Asamblea Legislativa de Sonsonate, en la sede de Sonsonate, a esa misma hora en Chalatenango, esa misma hora en Ahuachapán, La Libertad, Morazán, La Unión. O sea, era interesante, ¿verdad? Era interesante. Y eso creo que fue muy una satisfacción para la alianza, porque los mismos diputados reaccionaron y se sintieron mal por esa actitud. Pero es así. Sí. Hay que descubrir, hay que decir la verdad, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Y luego pues se ha hecho esta acción de los foros departamentales, y el día martes fue una acción ya un poco más fuerte, digamos, e interesante. Sí. Y que pedimos también que el pueblo salvadoreño se una, que reconozca que no es la alianza contra la privatización del agua la única que debe de luchar, sino que todos estamos llamados, todo el pueblo salvadoreño, nuestros barrios, nuestras colonias, ¿verdad? En acción contra esta actitud de amenaza a la privatización. El día martes se cerraron las principales, o más bien dicho, todas las entradas de la Asamblea Legislativa. Todas las organizaciones ahí, ¿verdad? Cerraron las entradas de la Asamblea Legislativa para enviar un mensaje a los diputados y decirles: no estamos, ¿verdad?, a favor de que exista una ley privatizadora del agua, estamos en contra. Y esa fue la presión. Y pues hay una serie de acciones, ¿verdad? Que no te las digo acá, pero sí hay una serie de acciones agendadas contra esa amenaza de privatización, ¿verdad? De manera que las organizaciones no se han quedado con las manos cruzadas a esto. Y me parece interesante lo que decía el arzobispo de San Salvador. Sí. Un diputado que no apruebe la ley de aguas no merece ser apoyado con el voto. Así lo decía el arzobispo. Pero también hay que tener cuidado, que no se trata que se apruebe una ley, sino que qué tipo de ley se va a aprobar, ¿verdad? Sí. Y lo manejaba en esa misma sintonía el señor arzobispo, que sea una ley que reconozca el derecho humano al agua, y no con un ente rector, con gremiales empresariales que vayan con fines de privatización. Sí, bueno, ya lo comentaste tú, es importante de que todas y todos nos sumemos, incluso en actividades que se hagan aquí en San Salvador, estudiantes, profesionales, todas las personas que vean que es una concentración por la defensa del agua, se puedan sumar a este esfuerzo, porque es un bien que nos beneficia a todos y todas. Gracias, Miguel. Ahora vamos a escuchar la sección de Ecobreves y las curiosidades verdes. ¿Qué está pasando en nuestro país con el medio ambiente? ¿Cuál es la lucha de las organizaciones? Ecoentrevista, con el análisis y discusión de los temas más relevantes. Ecoentrevista. Ecobreves, información del acontecer ambiental a nivel nacional. Las noticias más destacadas. Ecobreves. Plantón Ley de Aguas. Representantes de comunidades provenientes de todo el país y organizaciones sociales miembros de la Alianza contra la Privatización del Agua se reunieron en un plantón frente a la Asamblea Legislativa, demandando la pronta aprobación de una ley general de aguas y rechazando la propuesta privatizadora de la derecha. La Alianza exige la aprobación de una ley que garantice la gestión pública del vital líquido con participación de las comunidades, la sustentabilidad y el derecho humano al agua. Ecobreves. Simulacro nacional. En el marco del terremoto que ocurrió en 1986, el pasado 10 de octubre se realizó el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremotos en instituciones públicas y todos los centros escolares públicos y privados del país, con el fin de prevenir y prepararse ante las amenazas que esto genera. En los centros escolares de la zona costera ubicados a la orilla de la playa, el simulacro se realizó con enfoque hacia terremotos
terremoto y alerta tsunami. Ecobreves. Festival Raíces. El pasado sábado, más de 100 productores y productoras locales, campesinos y campesinas se reunieron en la Plaza Fuentes Beethoven de la capital para participar en la tercera edición del Festival Raíces. El Festival Raíces, organizado por la Mesa para la Soberanía Alimentaria, busca rescatar nuestra identidad cultural y alimentaria, así como las tradiciones y conocimientos ancestrales en el cultivo de los alimentos y la conservación del medio ambiente. Ecobreves. Información del acontecer ambiental a nivel nacional. Las noticias más destacadas. Ecobreves. Historia e información curiosa de nuestro medio ambiente. Conócelos en Curiosidades Verdes. En el marco del Día Mundial de la Lucha por la Soberanía Alimentaria, compartimos con nuestras radioescuchas la siguiente reflexión. El Salvador, hoy por hoy, no es un país soberano alimentariamente. Somos dependientes de alimentos que vienen importados de países vecinos. Además, la producción nacional de alimentos ha disminuido a causa de la producción de monocultivos, el uso intensivo de agrotóxicos y los impactos del cambio climático. Ante esta realidad, debemos trabajar para construir un país que sea soberano, alimentariamente hablando, adoptando prácticas agroecológicas, prohibiendo el uso de agrotóxicos, rescatando los conocimientos y saberes ancestrales de los cultivos y garantizando la distribución equitativa de los bienes naturales como la tierra y el agua. Historia e información curiosa de nuestro medio ambiente. Conócelos en Curiosidades Verdes. Agradecemos a Miguel Cartagena por habernos acompañado en un programa más de Ecotopía. Recuerden que es necesario que estemos muy pero muy pendientes de cómo está avanzando esta discusión de la propuesta general de agua, bueno, la más importante, la que es por parte de las organizaciones, ya que nos beneficia a todos y todas, y que podamos defender el agua, ya que es la base para nuestra vida y para nuestra supervivencia en el país. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotras este día, y te pido nada más que te despidas y que nos des un mensaje para que más gente se pueda sumar a esta lucha contra la privatización del agua. Muy bien, gracias por el espacio, gracias a la radio también. Reconocemos que es lamentable cómo hay medios de comunicación que estos temas no los abordan, y eso sí, y que también el pueblo salvadoreño debe saber. Sí. Entonces es necesario reconocer el esfuerzo de ARPAS también, en este esfuerzo de la lucha por la no privatización del agua, ¿verdad? Y decirle al pueblo salvadoreño, todos debemos de estar atentos. Esta lucha es de defenderla, de unirnos, de tomar conciencia, porque sin agua no hay vida definitivamente. Gracias, Miguel, gracias a todos y todas por habernos acompañado. Les invitamos el próximo lunes a escuchar Ecotopía a las 10:05 de la mañana y quedan con su programa A Una Sola Voz. Hasta la próxima. Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental, ha llegado a su final. Sintonízanos el próximo lunes a la misma hora por esta emisora asociada a ARPAS. Ecotopía, una producción de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y ARPAS.